Hola, sean muy bienvenidos nuevamente a este canal. Para el día de hoy tenemos el tercer capítulo de Estudiemos la Biblia, primera a los Corintios, capítulo 3. Pasamos a leer los versículos, desde el 1 al 4, y dice así: Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar el alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya en ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Fin de los versículos. En el capítulo anterior se mencionaba que el apóstol Pablo les predicó a ellos, al principio, no con sabiduría humana ni sabiduría profunda de Dios, sino que solo predicó acerca de Jesucristo, de su evangelio. Y ahora él menciona que aquello fue como darles a beber leche, como a un niño, pues aún no eran capaces de entender la sabiduría de Dios, la cual él decía que esta sabiduría se habla a los que han alcanzado un grado de madurez, lo cual ellos no la habían alcanzado en ese momento, ni aún la alcanzaban en el momento de la carta. ¿Y por qué? Porque había entre ellos celos y contiendas por cosas meramente humanas, como era decir, como ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas y otro de Apolos, por lo que se nos da a entender a nosotros, la iglesia de este día, que no podemos ni vamos a entender la sabiduría de Dios si seguimos viviendo conformes a los comportamientos y costumbres mundanas, pues el mundano normalmente quiere destacarse frente a los demás o competir entre ellos para demostrar quién es el mejor, o como en este caso los corintios estaban cometiendo el error de pleitear contra los demás hermanos porque unos decían ser de Pablo, de Cefas y Apolos, pero todos somos de Cristo y ellos también. Y así muchas veces vemos la inmadurez dentro de la iglesia, como por ejemplo hermanos que se congregan solo cuando el líder de la iglesia va, o con actitudes ambiciosas que desean escalar dentro de la iglesia como el mundo lo hace, creyendo que con una posición más elevada podrán estar por encima de los demás. Y el otro ejemplo sería de aquellos que solo van cuando hay comida. Aquellas cosas demuestran la completa inmadurez del hermano, ya que sigue viviendo conforme al mundo. Y aquello no puede ser así, sino que cada día debemos perfeccionarnos y vivir para Dios, más que para agradarnos a nosotros mismos, pues el que no se niega a sí mismo no es digno de Cristo. Pasaríamos a los versículos 5 al 15 y dice así: Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno.
Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Fin de los versículos. El apóstol Pablo no tenía un mayor concepto de sí mismo, pues él decía que él predicó, Apolos exhortó, pero el crecimiento lo dio Dios. Otros se tratarían de llevar el crédito, pero él no. Él mantuvo su humildad, la sencillez y, así como el apóstol Pablo, y Apolos y todos los demás, son servidores y somos servidores de Dios. Cierto es que cada uno recibirá una recompensa distinta, según los frutos que dé o el resultado de la obra. Recordar que todo árbol que no lleve fruto es cortado y echado al fuego. Con respecto a lo que leímos, el apóstol Pablo daba un ejemplo de un maestro constructor. El maestro en este caso vendría siendo el predicador del Evangelio. Este puso el cimiento, el cual es Jesucristo. Y luego puede que Apolos o Cefas o alguien más que enseña y exhorta, agregando más pisos a la estructura, al final el fuego mostrará si lo que construyó sirvió o no. Pero esto nos enseña dos cosas. La primera, la obra propia que puede ser probada con fuego en nuestra vida. ¿Y cómo sería esto? Sería yo como constructor voy añadiendo más pisos en mi obra, entendiendo que el cimiento principal es Jesús. Llegará el momento en que la obra será puesta a prueba por el fuego, ¿verdad? Y se mostrará si lo que he aprendido es heno, paja, piedras preciosas, madera, plata o oro, porque la prueba declarará si permanece o no. Ciertamente, si yo como cristiano fortalezco mi conocimiento en Dios y practico la enseñanza, seremos como aquella casa que se fundó en la roca. Pero si la enseñanza que hemos adquirido ha sido de cosas humanas, experiencias, poco conocimiento de Dios, y con el poco conocimiento que alcancemos de Dios no lo ponemos por práctica, entonces seremos semejante a aquel hombre que puso su casa sobre la arena, que todo lo perdió, como lo dice la palabra del Señor, que la obra de cada uno será puesta a prueba por el fuego. Y la otra versión sería lo que yo enseñe como maestro constructor. Como constructores, Pablo y Apolos, y cualquiera de nosotros, ellos iban añadiendo a los creyentes más y más pisos. Pero en el día del juicio se declarará por el fuego si la obra que ellos edificaban era verdadera. En caso que no, perderían la recompensa, pero no por eso significa que serían condenados al infierno. Así nosotros también, si enseñamos bien, recompensa recibiremos, pero si enseñamos mal, ciertamente será ruina. Estas son las dos versiones, aunque la primera, obviamente, también influye en que la palabra de Dios dice que en el día del juicio se revelará. Entonces podemos decir que si fuimos un buen árbol, por ejemplo, y dimos fruto, algunos, como dice la palabra, a 30, a 50, otros a 100 por uno, pero independientemente, dimos fruto, ¿cierto? Recibiremos recompensa, unos más que otros. Pero en esta lista no estarían los árboles que no den fruto, porque ellos no pueden entrar al reino de los cielos, porque se nos dice que a nosotros, ¿cierto? Es necesario que seamos juzgados en el tribunal de Cristo. Ninguno de los que fue salvo y murió van a ser condenados al infierno, pero sí, obviamente, vamos a recibir más o menos recompensa dependiendo de cómo haya sido nuestra obra. Eso quería también señalar para no generar alguna confusión. Bien, terminando esto, pasaríamos a los versículos del 16 al 17. Y dice así: ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios.
porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Fin de los versículos. Sabemos que el Espíritu Santo no mora en templo hecho por mano de hombre, sino que ahora vive en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Dios mismo vive en él, pues Él dice, vendremos y haremos morada en él. Pero hay un ay para todo aquel que destruya el templo de Dios, refiriéndose claramente a nuestro cuerpo. Y de esto podemos deducir dos cosas. La primera, el cuidado que tenemos que tener de mantener nuestros cuerpos físicos saludables, bien alimentados y protegidos del mal que pueda destruir nuestro cuerpo, de los peligros, entiéndase. Con el primer punto, que es mantener nuestros cuerpos saludables en lo que podamos, ¿verdad? Porque alguno habrá llegado al Evangelio con problemas físicos, quizás enfermedades hereditarias, pero no porque ahora yo sea un cristiano y sea un hijo de Dios, no me puedo cuidar. Debo seguir cuidando mi cuerpo. Si debo medicarme, así sea. No porque yo sea un hijo de Dios, porque Dios me ha perdonado, Dios me ha salvado, ahora no. Me vuelvo loco y no tomo más pastillas, porque Dios velará por mi cuerpo. Eso es tentar a Dios. Por lo tanto, hay que cuidarse. Es más, sabemos que la obesidad no es algo saludable. Por lo tanto, si yo sé que estoy en obesidad y voy aumentando, es necesario que yo cuide mi cuerpo. El segundo punto es bien alimentados. Se sabe que en estos días, en estos tiempos, a diferencia de los tiempos de las cartas que vemos aquí, los alimentos de hoy en día son ultra procesados, no son todos naturales. Y lamentablemente lo saludable es caro y lo barato obviamente que es malo. Pero ahí no estaríamos nosotros tentando a Dios, porque hacemos lo que más podemos. Pero hoy es necesario entender esto, que yo debo tratar de comer lo más saludable posible. No necesariamente me refiero a esto, a tener una dieta vegana, vegetariana, no. Si yo sé que hay alimentos que pueden producirme algún daño irreparable en mi cuerpo, yo no voy a tentar a Dios. Por ejemplo, vamos a hablar de algo polémico, la Coca-Cola. Si yo sé que la Coca-Cola puede generarme daños a mi cuerpo por la alta azúcar que tiene, yo preferiría evitarlo para cuidar mi cuerpo. Así lo haría una persona normal en la vida, pero Dios nos manda a cuidar nuestros cuerpos. Y si sé que hay un alimento que me va a hacer mal, que por ejemplo, yo antes que tenía problemas a la vesícula, yo no podía comer ciertos productos, ciertos alimentos con grasa, no podía comer alimentos con mucho aceite, fritos y así. Pero muchas veces yo lo hacía igual, yo estaba haciéndome un daño a mi cuerpo. Y eso no corresponde. Uno debe cuidarse, uno debe hacer las cosas bien. Ahora, obviamente, para no seguir profundizando en este tema, mientras usted tenga la oportunidad, pueda hacerlo, aliméntese bien. Como le digo, hoy en día casi nada es natural. Obviamente que tenemos que estar comiendo cosas lamentablemente ultraprocesadas, pero no estamos haciéndolo con la intención de tentar a Dios. Nosotros oramos al Señor y pedimos su bendición a los alimentos cuando los vamos a comer y le damos gracias a Él. Pero otra cosa sería yo sabiendo que ese producto me hace mal para mi cuerpo, yo lo voy a comer igual porque Dios me va a proteger. Eso sería tentar a Dios. Y el último punto vendría siendo yo también tener cuidado de los peligros terceros que me pueden afectar a mi cuerpo. Por ejemplo, estas son cosas básicas. Yo como conductor, ¿cómo debería manejar? ¿Debería manejar agresivamente? No, defensivamente. Debería manejar bien como una persona normal y yo no provocar un choque o un atropello, cosa que me vendría siendo algo muy malo para mí, para el servicio del Señor.
Pero hay que evitarnos estos daños terceros. Por ejemplo, un día cualquiera sé que irme por una calle tanto es muy peligroso y arriesgado. ¿Para qué voy a tomar ese camino si hay otros mejores? ¿O para qué voy a provocar a una persona con el Evangelio si sé que esa persona me va a terminar golpeando? Si el Señor no me manda a mí a obligar a una persona a predicarle el Evangelio. Es más, sabemos que el Señor les recomendaba, si no los quieren escuchar en esta ciudad, sacudan el polvo de sus pies y se van a la otra. Así, decía que inclusive no echáramos las perlas a los cerdos. Pero hay que tener cuidado de estas cosas, de evitarnos los daños. Si en el trabajo a usted, a mí, donde sea que esté estudiando también, nos pasan implementos de protección, ¿qué vamos a hacer? Protegernos. Porque ese es nuestro deber como seres humanos normales, que hay que usar la inteligencia, pero también para cuidar nuestro cuerpo, que es el templo de Dios. Con eso ya tendríamos listo el primer punto. El segundo punto sería sobre aquellos que nos hagan daño o, como dice, que destruyan nuestro cuerpo, en este caso vendría siendo que nos quiten la vida. Para ellos, según lo que podemos entender, hay un ay terrible, porque aquel que destruya nuestro cuerpo, él, el Señor, va a destruir a aquella persona que lo ha causado. Así que nosotros, ya teniendo estos dos puntos, ojalá evitemos nosotros recibir también el castigo del Señor por nuestra mala gestión por nuestro cuerpo y evitarnos el castigo del Señor. Porque, mire, si de todas maneras se da cuenta lo tierno, lo bonito que es Dios con nosotros, que Él quiere que nosotros nos cuidemos, nos da la obligación de cuídate, cuídate. Obviamente que él siempre va a estar con nosotros. Por ejemplo, si por predicar el Evangelio yo estoy expuesto al peligro, Él me puede proteger. Si no sabía que el producto que iba a comer tenía alguna sustancia tóxica o mala, Él me puede proteger. O si estaba conduciendo y viene alguien y me choca a mí, Él me puede proteger. Pero distinto es cuando nosotros mismos provocamos los daños, porque ahí nosotros mismos estamos tentando al Señor. Y está escrito en Mateo capítulo 4, versículo 7, dice así, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Fin de los versículos. Pasaríamos a los últimos, desde el versículo 18 al 23. Y dice así, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el universo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir. Todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Fin de los versículos. El apóstol Pablo les recomienda a los hermanos que no busquen la sabiduría del mundo, entiéndase, las filosofías y ciencias intelectuales, porque esa sabiduría es necedad e irrelevante para Dios, no tiene sentido para Él, pues aquella sabiduría es locura ante sus ojos. Y como última recomendación, les dice que en ningún hombre tengan su orgullo, es decir, que no se jacten de seguir a personas o líderes religiosos. Recordar siempre que todo es nuestro, pues somos de Cristo y Cristo es de Dios. Este es el estudio del día de hoy. Que mi Señor les bendiga y que les conceda un excelente día. Adiós.